la otra. Está tremenda. Buen día, buen día, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos. Para los que no me conocen, Víctor Gabriel Mazzola es mi nombre, soy el director de la carrera de marketing del Colegio Universitario IES. Gracias a los chicos del secundario, gracias a los profes por haber venido, gracias a toda la carrera de marketing por venir, y me está faltando, los de Fuentes son de recursos humanos y hay gente de publicidad también. Quiero presentarles a Miguel Cavatorta. Miguel Cavatorta, aparte de ser egresado de nuestra casa, hemos compartido muchas cosas lindas, gratas a lo largo de la vida. Fuimos compañeros de estudio, hicimos un postítulo juntos, hicimos una maestría juntos, viajamos lejos juntos, fue compañero de trabajo, me mandó trabajo cuando él estaba a cargo de un área de relaciones públicas e institucionales acá en IES, entonces yo trabajaba para él, tuvimos la posibilidad de trabajar en conjunto. Y a mí la verdad que este momento me llena de alegría porque por sobre todas las cosas, más allá de todas las calificaciones y cualidades profesionales que tiene Miguel, por sobre todas las cosas es una gran persona. Y eso es lo que nosotros valoramos muchísimo de nuestros profesionales. La capacidad técnica, pero por sobre todo la capacidad humana. Es una, yo le decía hace un rato a él, y no es de comedido, es una de las pocas personas o mejores personas que yo he conocido en mi vida. Buen padre, buena persona de familia, una persona honesta y fiel a sus principios, la fiel, ¿eh? Y que por sobre todas las cosas desarrolla un gran trabajo en lo que hace. Y la intención de estas charlas o de este ciclo que hemos denominado Marketing Inspiration, que si por cierto lo quieren etiquetar en Instagram y demás, lo hacen. Si quieren meterle un hashtag a la carrera, marketing-IES21, es de mucho agrado si publican y si difunden.
La intención es que podamos capitalizar herramientas que vemos en nuestra formación profesional. Esa es la intención básica. Que ustedes puedan ver dentro de su carrera, cuando hablamos de teoría de la comunicación, de cómo funcionan los elementos, las comunicaciones, los mensajes. Miguel, por supuesto, especialista en comunicaciones institucionales. De hecho, es el director de comunicaciones institucionales de Club Atlético Talleres. Es presidente del CIRCOM. Para todos los que están en relaciones públicas, el CIRCOM es el Círculo de Comunicadores de Córdoba, ¿verdad? De Córdoba. Para que podamos ver cuestiones de publicidad, que cuando vayamos al aula veamos lo que es una producción publicitaria. Para que cuando nosotros hagamos nuestro plan de marketing veamos los objetivos y veamos los segmentos de mercado. Cuando Miguel me compartió la presentación y veía los videos, había muchos videos que yo no había visto. Y la pregunta es ¿por qué? Si yo estoy en el rubro, soy bastante futbolero, bastante futbolero. Anoche tuvimos la suerte de empatar 1-1, así que seguimos en carrera. Muy futbolero, sigo las cosas, me gustan. Y sin embargo había un montón de videos que yo no conocía. ¿Por qué creen que yo no había visto nunca esos videos? Uno que me diga. ¿Por qué creen que yo no los vi? ¿Cómo? Y que yo no sea de talleres, ¿qué significa? Que yo no soy el segmento objetivo, ni público objetivo, de lo cual Miguel generó su estrategia. Y eso lo hace espectacularmente maravilloso. Eso es maravilloso. Porque significa que no están destinando recursos para alguien que no hay manera que se cambie de equipo. Todos los que venimos del palo de las cosas que nos mueven las pasiones, sabemos que es raro que se cambie. Puede haber, sí, puede haber, pero es raro. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Segmentación de mercados, objetivos, plan estratégico, comunicación, producción, asignación de recursos, resultados. Él va a mostrar unas placas que van a dejar de ser números fríos, pero tienen que ver con las estadísticas. ¿Y para qué tengo estadística en la carrera? Para eso tenés estadística. ¿Y para qué tengo investigación de mercados? Porque tenés que saber medir, tantear el mercado, evaluar los resultados, te tenés que expedir. ¿Y para qué veo cuestiones de organización? Para saber la estructura en la que vos estás. Hay unos videos que vi de las partes de las instalaciones nuevas de talleres que son maravillosos, pero no por las instalaciones, sino por la producción. Porque pudo captar, a mi entender, la esencia de lo que es el club y la está transmitiendo. Y eso repercute en números. Y eso es lo que nos interesa a nosotros como profesionales en marketing. Ver una situación, poder apreciarla, diagnosticarla, establecer caminos de acción, implementar y seguir adelante. Cuando pensamos en por qué tenemos grupo y liderazgo, porque uno debería tener habilidades o tenemos habilidades al recibirnos para conducir equipos, para ser partes de equipos, para liderarlos y para llevar adelante un trabajo. Trabajamos de manera interdisciplinaria. Entonces, cada materia tiene su porqué. Y creo que hoy vamos a tener la posibilidad de ver gran cantidad de nuestras materias integradas en el trabajo que hace Miguel, ¿sí? Así que sin más, no te quito más espacio, Miguel. Muchísimas gracias por la presencia y les pido, por favor, un fuerte aplauso para Miguel. ¿Cómo les va? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Seguramente nos va a quedar una distancia entre lo que me pidió Víctor, lo que yo armé, lo que vamos a ver, lo que vamos a conversar y lo que cada uno se va a llevar. Así que espero se lleven más interrogantes que respuestas. Ese debiera ser el espíritu de una buena aula. Realmente, créanme, vivo esta invitación y este encuentro con mucha emoción, con mucha alegría, porque en realidad creo estar en la misma sintonía de lo que piensan y sienten estando en esa silla, porque estas sillas me dieron gran parte de lo que soy como profesional. Y vivo con orgullo ser egresado del IES. Y además, tantos años aquí, han sido muchos años,
me dieron muchas amistades, ¿no? Encontrarme con el que te recibe en la puerta, con los chicos de audiovisual, con los profes, con las profes, con los administrativos. Realmente me llena de satisfacción. El IES ha sido y es una gran parte de mi vida profesional y personal. Voy a mencionar solo uno, por el simple hecho de que no está. Me dio muchos amigos, pero quiero dedicarle esta clase, este encuentro de hoy, a Marcelo Lager, ¿no? En ese bar, allí en el ingreso a este Zoom, Marcelo Lager, que ya no estaba entre nosotros, gran hincha de Belgrano, gran fanático de Belgrano, pero que estaría muy orgulloso de verme aquí en este momento, me ayudó a decidir mi vocación profesional, ¿no? Yo salí del colegio secundario, me gustaba la comunicación, en realidad no se estudiaba relaciones públicas en Córdoba en ese momento. El IES fue pionero de la informática, del marketing, de las relaciones públicas, de la publicidad. Sentado en una mesa allí me ayudó a resolver mi desorientación vocacional. Y con él compartimos buena parte de los sueños de la gestión profesional de muchas de estas disciplinas en las organizaciones de Córdoba. Y en realidad lo que vengo a compartir es que Talleres, que es una organización, una sociedad civil, en la Argentina los clubes solamente tenemos esa forma jurídica, asociaciones civiles sin fines de lucro. Luego de 110 años tiene relativamente áreas profesionales que son relativamente jóvenes, ¿no? 110 años de vida y hay recién ahora, hace 8, un área de recursos humanos, un área de comercial, un área de marketing, un área de comunicación, ¿no? O sea que vengo a contarles cómo es ese trabajo en equipo, qué significa profesionalizar la gestión, cuál es el valor de los liderazgos para tener en claro la misión y la visión organizacional y cómo realizamos el día a día, ¿no? Arrancamos ahí con 2 producciones audiovisuales, una mostró lo que se ve en las redes y otra mostró el backstage, digamos, ¿no? Cómo se trabaja para finalmente lograr ese producto. Así que a mi amigo pirata Marcelo le dedico este encuentro. La idea son 45 minutos míos, 45 minutos de ustedes y bar, ¿no? Porque más sola se va a pagar el café, imagino, después, así que algo de bar tendrá que haber. Y de verdad me gustaría tomar nota de inquietudes, de preguntas, de curiosidades, de consultas, de interrogantes, porque de verdad hay mucho para contar, es muy intenso el día a día en términos profesionales, y siempre decimos que administrar la pasión de la gente, como decía Víctor, es una enorme responsabilidad, ¿no? Porque desde el marketing uno diría, bueno, los clientes tenemos opciones y tenemos libertad para elegir. Acá pareciera que cuando uno decide ser hincha de un club, no lo va a cambiar más, entonces tenés como un vínculo monopólico de una fidelidad para toda la vida. Cuando uno le pregunta en los focus group a los hinchas y a los socios qué es Talleres para usted, pero valdría preguntarle por Belgrano, por Boca, por River, o por Racing o por Independiente, las primeras palabras que surgen espontáneamente son amor, vida, familia. Amor, vida, familia. O sea que en términos marcarios, ¿no? La marca, la institución, tiene una asociación de tributo única, irrepetible, ¿no? Cualquiera que es hincha de cualquier club va a la cancha y pierde por goleada, lo más probable es que la primera reacción sea romper el carné, salir a la puteada, jurar no volver nunca más hasta el próximo partido. Porque en realidad así parece que funciona. El cine argentino tiene unos diálogos más lindos que se recuerdan, de los diálogos más memorables. Habrán visto, imagino, si no la vieron, véanla, El secreto de sus ojos, ¿no? Pablo le dice a Benjamín que el tipo puede cambiar de cualquier cosa. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de Dios, de religión. Hay una sola cosa que no puede cambiar. No puede cambiar. Si no vio el diálogo, véalo, porque es maravillosa la película. No puede cambiar de pasión, véala. Ayer nos tocó conversar por motivos laborales con
con Eduardo Sacheri, el autor, ¿no?, del Secreto de sus ojos. La literatura vinculada al fútbol es muy apasionante, ¿no? Aquellos que se dedican a una actividad profesional tienen que tener en la capacidad de abstracción un hábito valioso, ¿no? Estamos muy habituados a consumir mucha pantalla, estamos horas frente a las imágenes, frente al teléfono. El cerebro funciona distinto si usted lee. A la hora de exponer un diagnóstico, a la hora de convencer sobre una solución, usted necesita capacidad de palabras y de léxico, y las palabras entran a la cabeza solamente cuando usted lee. Así que si le gustase el fútbol, si le gusta el fútbol, Fontana Rosa, Sacheri, Dolina, puede ser un buen recurso, puede ser una buena excusa para incorporar ese hábito imprescindible para quienes decidimos ser profesionales, que además, como muestra el contexto, una vez que uno entró al aula, no sale más del aula, porque el contexto es tan cambiante, las tendencias son tan vertiginosas que la formación tendrá que ser continua y permanente, ¿no? Además, ustedes son absolutamente privilegiados en esta sociedad. En esta Argentina de tantas pobrezas, la económica, la social, la violencia, el descreimiento, ustedes son absolutamente privilegiados. 3 de cada 100 en el país tienen estudios como ustedes. 3 de cada 100 en este país tienen la posibilidad de estar en un aula como esta. Así que si los trajeron, aprovechenla, y si vinieron voluntariamente, aún más, ¿no? Pero no pierdan la posibilidad, porque realmente es una oportunidad, y solo la educación va a transformar y va a permitir que nosotros, que tenemos esta chance, podamos ayudar a los que no pueden, ¿no? El fútbol, en ese sentido, pareciera ser de un significado extraordinario para muchos. En un ámbito, en un entorno en donde muchos tienen tan poco y donde poquitos tienen tanto, el fútbol aparentemente termina siendo como lo más relevante de lo menos importante. Es una frase que dijo Arrigo Sacchi y que toma Valdano recurrentemente: el fútbol lo más importante de lo menos importante. Mire, rápidamente. ¿Alguien vio el Mundial? Levante la mano. ¿Alguien sabe que Argentina salió campeón? ¿Alguien salió a festejar por los goles de Lío? No sé bien qué, pero lo cierto es que ahí está. Está en el común de la gente, está en las conversaciones. Se consume. El espectáculo deportivo puesto en las pantallas es el espectáculo más visto en la historia de la humanidad. La tercera estrella, Mazzoli y yo vimos las 3, o sea que eso ya marca un poco el target, digamos, ¿no? Nosotros vimos en vivo las 3 estrellas. Claramente muestra el nivel de penetración y de llegada, ¿no? La tercera estrella provocó la mayor movilización popular que se recuerde en 200 años de historia de este país. Cuando la pelota se mueve, hay un impacto que es claramente deportivo, pero también claramente es cultural, también es social, también es comunitario, también es económico, también es institucional, también es ambiental. Si me preguntaran hacia dónde va la comunicación institucional, cuál es la tendencia de las relaciones públicas en los próximos años, es atender los impactos que tiene la decisión de la organización en todos los públicos, además del cliente, además de los empleados. 360 grados. Si cada vez que una organización decide algo impacta en alguna dimensión, quiere decir que yo o creo valor o deconstruyo valor. Yo creo valor o deconstruyo valor. Y el valor es económico, institucional, social, cultural, deportivo, de infraestructura. La sustentabilidad, el concepto de la sostenibilidad, es la evolución de las relaciones públicas e institucionales. Si quiere anotarlo por allí, cada vez más las organizaciones modernas en el mundo que se desenvuelven en entornos dinámicos, complejos, globales, sin fronteras, de máxima competencia, tienen ese requerimiento. En la maestría que hicimos con Víctor, leíamos un libro muy interesante que también me permito recomendar, que es de Roberto Serra, se llama El juego de los negocios, ¿no? Y la primera descripción del entorno es esa.
competitivo, restrictivo, jodido, violento, cambiante, tecnologizado, masivo, personalizado, global, ¿no? Bueno, a los efectos de nuestro trabajo es un juego, ¿no? Como en todo juego, el que sabe las reglas del juego le va mejor, eso dice Roberto. Recontra competitivo, habrá visto que muchos clubes se llaman Atlético, Club Atlético, eso te da una cosa de competitividad, ¿no? Y como dice Dolina, también te da una cosa de ficción, ¿no? No sea cosa que te creas que lo que ocurre en los 90 minutos en el campo es la vida misma, ¿no? Cuando los hinchas confundimos lo que pasa en los 90 minutos adentro del campo con lo que ocurre afuera en la vida cotidiana, es un quilombo. Porque al final no es la batalla de Avellaneda la del lunes, es un partido de fútbol. Y no es una tragedia si perdés o descendés, es un partido de fútbol, ¿no? Decimos que el fútbol incluye, pero lo cierto es que las canciones de la cancha son irrepetibles. Xenófobas, homofóbicas, intolerantes, violentas, destructivas. Nada, en el mundo, ¿no? Hay una gran deuda pendiente. Si me preguntaran cuál sería mi sueño como comunicador, nada, tratar de jerarquizar también cómo nos portamos los hinchas. Los clubes pagamos fortunas tratando de evitar que las hinchadas no se encuentren. Fortuna pagamos. Si esa guita la pudiera poner un jugador, ni les cuento, ¿no? Parece que es un mérito jugar con una sola hinchada, cuando el chiste está en el barrio, en cualquier lado, encontrarme con el otro hincha. O sea, ahí está la esencia de la competencia. Y el perder y el ganar forman parte del juego. Forman parte del juego. Bueno, un juego recontrasimple, a tal punto que ponemos 2 sillas acá, un bollito de papel y jugamos, que lo ha hecho recontramasivo. El punto está, a esta altura del partido, es que el juego se ha convertido en una enorme industria. El juego se ha convertido en una enorme industria. Entonces, a la hora de la gestión, empiezan a aparecer palabras como planificación, estrategia, profesionalización, eficacia, eficiencia, mejora continua, calidad, rendimiento, evaluación, monitoreo, nada, un montón de palabras que tiene su tesis, ¿no? Hay una parte de voluntarismo, de amateurismo, de vocación de servicio, bárbaro, fenómeno, está bueno para laburar, pero puede necesitar rendimiento. Hay mucho dirigente que todavía dice, está bueno que los jugadores infantiles jueguen en cancha de arena, piedra y tierra porque eso forja su talento. ¿Viste? Bueno, jugar en piso de arena es un juego. Jugar en una cancha como el Kempe es otro juego. Jugar en una cancha como el Manchester United es otro juego. Entonces, claramente, la gestión tiene que mirar el desarrollo del pilar infraestructura porque las condiciones de trabajo mejoran el talento de tus trabajadores. Si usted estudia sobre organizaciones, está claro que la única forma de crecer es invirtiendo. Y después a los clubes le pasa como en casa. Si vos gastás más de lo que te entra, te fundí. Belgrano y Talleres y Racing somos testigos de eso. ¿Quién escuchó de la colecta de Santi Marate? A ver, levante la mano, ¿quién escuchó de la colecta? Bueno, listo. A ver, está muy simpática, pero muestra lo patético de la gestión administrativa, mercadotécnica y organizacional. Está simpático, pero el árbol no debiera tapar el bosque, que es entonces cómo gestionamos la pasión de la gente, cómo cuidamos la pasión de la gente, cómo administramos ese vínculo. Hay algunos dirigentes que dicen, qué bueno tener déficit. Si tengo déficit quiere decir que cumplo mi función social, textual. Mire, maestro, si usted tiene déficit no va a tener guita para invertir. La plata para crecer sale de la inversión y la inversión sale del superávit. Y el superávit sale solamente de la ecuación que combina la plata que entra y la plata que sale. Es la única cosa. Sea una empresa, sea una sociedad civil o sea el Estado. ¿Hace falta que lo ilustre con la vida cotidiana? ¿No? En la eficacia y eficiencia de las organizaciones, la posibilidad de esa organización de cumplir con su misión. Y solo si las organizaciones cumplen con su misión, funcionan.
Y solo si las organizaciones funcionan, empresa, Estado, sociedad civil, la sociedad es mejor. Si no, tenemos el quilombo que tenemos. Los clubes de fútbol se fundaron en la Argentina más o menos, poco más o menos 100 años. ¿Cómo llega el fútbol a la Argentina? ¿Cómo llega? ¿En qué llega? ¿En barco? Sí, más rigurosamente llega en tren. Ahí tengo una serie de Netflix muy linda para ver. Juego de Caballeros. Vea, Juego de Caballeros. Ahí está el origen del fútbol. Y el primer paso de un fútbol que deja de ser amateur, ¿no?, a un fútbol que empieza a ser profesional, ¿no? Todos jugamos a la pelota, chicos y chicas jugamos a la pelota. Micaela, mi hija, los otros días me dice, papá, por primera vez me regalaste una pelota. Pasaron 19 años. Mirá qué error de ese papá, ¿no? A los varones le daba pelota, a la nena no le daba tanta pelota, parece que en todo sentido, digamos. Bueno, ella dijo, papá, por primera vez me regalaste un fútbol, ¿no? Fue esa cosa del mundial. En Talleres hay 145 mujeres que juegan a la pelota. Es inclusión, claramente. Hay 42 mujeres profesionales trabajando en la estructura del club, que somos 400 empleados. Psicóloga, médica, nutricionista, diseñadora, fotógrafa, analista de video, egresada de cine, periodista, abogada, contadora, médica, arquitecta, entrenadora, preparadora física y me va a faltar algo, y licenciada en economía, ¿no? La profesionalización de la gestión. ¿Cómo llega el fútbol a la Argentina? En tren. Los ingleses que laburaban en los ferrocarriles, en el rato libre jugaban a la pelota. Ferrocarril Oeste, Independiente Central Córdoba, Rosario Central, Central de Santiago del Estero, Instituto Central Córdoba, talleres de los talleres del ferrocarril. Y como pasa en todos los barrios, cuando hay algo que ocurre de este lado, del otro lado aparecen otros que hacen una cosa parecida pero distinta, ¿no? Hay un club de este lado de la vía, los que son del interior, del otro lado de la vía hay otro club, ¿no? Listo. Una rivalidad esencial para el juego. No juego solo, juego con alguien y contra alguien. La competitividad está puesta adentro del campo de juego. Ahora, si no somos competitivos afuera de la cancha, claramente mi equipo no podrá jugar bien ese juego. Actualmente, 110 años este año, una gestión que comenzó hace 8, luego de un periodo de quiebra de 10 años. Justamente a mí me tocaba estar en el IES cuando Talleres estaba en el infierno y Belgrano estaba fenómeno. Así que mirad, a la memoria de esos otros también, ¿no? Era duro ser hincha en esa época, ¿no? Recibirlos a todos en la puerta de ingreso. Y el domingo, con todo respeto, 9 de julio, Mortero, Libertad Sunchales, ¿no? Después llegó Flamengo, Sao Paulo, pero bueno, pasaron cosas en el medio. 1000 jugadoras y jugadores desarrollan su actividad en el club por día, vinculado al fútbol. 1000, más otros 1000 en deportes federados. Imaginen la estructura de la gestión para acompañar a los planteles. Como decía Víctor recién, las áreas profesionales somos áreas de servicio al servicio de los planteles, ¿no? Nuestro cliente interno, si cabe la figura, son los jugadores, son los planteles, todos, desde los infantiles hasta los profesionales, desde Yamila hasta Baloyes, desde el técnico Gandolfi hasta el entrenador Miqueas, nada, todo al servicio nuestro. Las áreas de gestión están al servicio de los planteles. En Talleres se profesionalizó el proceso fútbol, que es el core business principal. Ya no es una cuestión de olfato, de intuición, de me gusta cómo juega el 4, tiene pinta de 10, ¿no? Hay mucha tecnología aplicada al proceso del fútbol, mucha tecnología aplicada a la entrenabilidad del jugador, a la gestión profesional y el desarrollo del talento, porque el aspiracional es que el jugador termine desempeñándose en las ligas importantes del mundo. Desde Córdoba exportar a la MLS, desde Córdoba exportar a Alemania, desde Córdoba exportar a Francia, ¿no? Esa es la visión. Como entidad exportadora nos
nos incumben las restricciones generales de la ley, así como exportar maquinaria o exportar soja o maní. Cuando exportás un jugador te entra una divisa extranjera que tenés que transformar en 5 días hábiles al tipo de cambio oficial, ¿no? El $1,500,000 que yo recibo no es $1,500,000. Los $2 millones que recibe Alianza Lima Perú sí son $2,500,000, ¿no? Mientras la Copa Argentina te deja $30.000 de premios al campeón, mientras la Copa Argentina deja $30.000 de premio al campeón, al subcampeón nada, ya llevamos 2, ya llegará. La Copa de Brasil le da al ganador de la Copa de Brasil, que es primo hermana de la nuestra, $14 millones. ¿No? Digo, la competitividad tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la provincia, tiene que ver con el país, tiene que ver con la región, tiene que ver con el mundo. Ese es un mundo globalizado, ¿no? Julián Álvarez y su familia vinieron al predio de Talleres hace muchos años. Ese predio estaba virtualmente abandonado, la familia siguió de largo y paró en River. Y de River a Londres, sin escalas. Bueno, claramente el desarrollo de la gestión que mira a la infraestructura como un vector de desarrollo tiene como objetivo la captación temprana de ese talento, si no te va a otro lado. Si no, el Cholo Guiñazú debuta en Newell's y después se va a Independiente, ¿no? La industria sustentable se da en la medida de que los pilares de desarrollo van coordinada y equilibradamente. Es la visión, es la estrategia, es la competitividad, es la infraestructura, es la profesionalización. Como entidad civil, Talleres articula mucho con el Estado, mucho. Cuando tenés un tema importante, el Estado va a aparecer en tu mapa de públicos, ¿no? El Estado va a aparecer. Calculen que en un partido en el Kempes, donde hay 50.000 personas, trabajan 1.500 personas adicionalmente, prestando algún servicio de algún tipo de montaje del espectáculo, de la transmisión, de la televisión, de las vallas, de la guardia, de la policía, de la seguridad, del personal de apoyo, boleteros, controles. Son más de 1.000 personas por partido. Hicimos una estimación del impacto económico de Talleres en la ciudad y eso equivale al 0.7 del PBI de la ciudad. O sea que no es solamente el juego de los 90 minutos, sino que realmente hay una cadena de valor que se pone en funcionamiento, ¿no? Cada vez que la pelota gira hay, además de pasión, hay indumentaria, servicios económicos, servicios financieros, alojamiento, logística, transporte, traslado, gastronomía. Anoche buscaba un lomito en el 348 de Barrio Jardín y me dice: Miguel, ¿cuándo vuelve a jugar Taller en la boutique? Porque los otros días, claro, efecto multiplicador en términos de lo que genera la industria del entretenimiento, la industria del espectáculo, además del fútbol. En el mundo, los estadios ya dejan de ser una serie de tribunas de cemento puestas una arriba de otra. En el mundo, los estadios son shopping con un campo de juego adentro. En Brasil se factura más por gastronomía y cerveza que por tickets. En el mundo, el estadio funciona con una agenda que tiene tantos partidos de fútbol como recitales de Luis Miguel. Dicho sea de paso, vendió ya todo, ¿no? Va a juntar 150.000 personas. Imagínese si usted tuviera un estadio con esa posibilidad, que funcione todo el tiempo, metido bien en esa industria que claramente es una industria de mucho desarrollo. En la visión de la articulación, digo, el club como sociedad civil articula con el Estado y articula con las empresas. Talleres tiene una intensa acción de marketing, una intensa acción comercial para que las marcas que no tienen el atributo de la pasión que nosotros tenemos, nos lo pidan prestado por un rato periódicamente. Entonces tu camiseta tiene un main sponsor, que en este caso es el banco privado más importante del mundo, es el ICBC. Tiene una empresa en la manga que se llama Ring, una empresa de tecnología, que con ganas de desembarcar en Córdoba dijo: ¿cómo hago para llegar a los cordobeses? Mientras hablaba con nosotros le ofrecimos hacer la gestión para llegar también a la camiseta de Belgrano. Si presta atención, Ring está en ambas mangas. Y los tipos sienten que tienen más de la mitad
del mercado cordobés mirándolo atentamente para ver a qué se dedica, qué le puede ofrecer y qué beneficios tiene para ellos. Tenemos una empresa cordobesa muy importante, Sierras de Calamuchita, que se ocupa del traslado de los jugadores juveniles. Hay 80 jugadores que viven con nosotros, tienen entre 10 y 18 años. Para ellos la escolarización es obligatoria. Tener un jugador inteligente supone por lo menos terminar el secundario. En Talleres terminó el secundario Javier Gandolfi. En Talleres terminó el secundario Juan Ramírez y Guido Herrera. ¿No? Hay ahí claramente un valor cultural, social y académico. Digo, 40 empresas en total, internacionales y locales, acompañan lo que entendemos es el proyecto. Y sobre una estimación de casi 2 millones de hinchas, Boca y River tendrán 20, Racing Independiente tendrán 14, ¿no? Claramente nuestra tasa de conversión de hinchas socios sigue siendo muy baja, ¿no? Y ahí también hay un mercado ilimitado, un mercado que no tiene techo. Los nacidos y por nacer, los que están y los por venir, ¿no? Sí, pero lo desafiaría, ¿no? Lo desafiaría. ¿Quiénes son hinchas de algún club de fútbol? Hinchas de algún club de fútbol. ¿Y quiénes son socios de algún club de fútbol? Mira todo el mercado que tenés. ¿No? Mira todo el mercado que tenés pendiente de desarrollo. Talleres nace en 1913. En la década del 20 el fútbol era en Córdoba un fenómeno popular. El Kempes, el Cható, era una canchita con 2 arcos en el Parque Sarmiento, sin tribuna, un alambrado. Ese era el estadio Kempes de la década del 20. ¿No? Belgrano va a ser la primera cancha importante de la ciudad. Talleres la va a hacer en el 1931. A esa cancha en la década del 60 vino a jugar el Barcelona. Parece ciencia ficción, ¿no? A esa cancha vino a jugar el Flamengo en la década del 60. Hubo una época en los 70 que Talleres tuvo una docena de jugadores que estaban en su primer equipo y simultáneamente estaban convocados a la selección mayor. Parece ciencia ficción también, ¿no? En la primera estrella hay 3 jugadores que estaban simultáneamente en el primer equipo y en la selección mayor: Valencia, Galván y Oviedo. Los tipos le ganaron la final a Holanda y vinieron a Córdoba a jugar en la Liga Cordobesa. Esa selección del 78 tenía 3 jugadores de Talleres, casi no había de Boca, River, Independiente y Racing. Y en el último corte de la convocatoria final queda afuera un tal Bravo, queda afuera un tal Ludueña, que falleció hace poco, y queda afuera un tal Maradona, de esa convocatoria del 78. Digo, para que visualice lo que era el fútbol de Córdoba en la década del 70. En los 80 Talleres se integra al fútbol metropolitano. Antes los equipos de Buenos Aires venían al interior solamente para las fiestas patrias a jugar, si no, no venían, ¿no? La lógica centralismo, unitarismo sigue vigente y es tal cual hace 200 años. En el 99 Talleres participa en una Copa Internacional, gana la Copa Conmebol, que es como si fuera la Copa parecida, Copa Sudamericana ahora. En el 2001 juega Copa Mercosur, en el 2002 juega Copa Libertadores, y da toda la impresión de que en esa época el club le presta mucha atención a lo deportivo y descuida lo económico. Pone toda la atención en el esfuerzo para planteles a los cuales no le va a pagar el sueldo y va a la quiebra. Del 2004 al 2014 se pone en vigencia, se pone en funcionamiento una ley que se llama Ley de Entidades de Salvataje de Entidades Deportivas, que significa que el Estado se hace cargo de la administración hasta que, una vez ordenado el club, se lo devuelva a los socios. Por eso pasó Racing, por eso pasó Belgrano en Córdoba y por eso también nosotros. Digo, es como muy fuerte no aprender de lo que significa el desorden, porque realmente el desorden pone en riesgo la pasión de la gente. Independiente dicen que debe 20 millones de dólares. Rosario Central debe otros 10 millones de dólares.
instituto está ahí como saliendo, zafando del concurso de acreedores. En realidad, más del 80% de los clubes en la Argentina han pasado por situaciones de quiebra o de concurso. Traducido, administramos mal. Y si administramos mal, ponemos en riesgo esto que decimos. En el 2014 el club volvió a los socios. De ahí hasta acá ascendimos en el 2015 de la tercera a la segunda, en el 16 de la segunda a la primera. Y de 6 participaciones que tiene el club en Copas Internacionales, 3 son de los últimos 4 años. En el 78 habíamos jugado una final que perdimos con Tabela, ahí con Independiente. No la perdimos, la empatamos 2 veces. Solo que el gol de visitante valía doble. Y habían pasado 40 años hasta jugar de nuevo otra final. Quiere decir que entonces no es tan sencillo. Bueno, hemos jugado 2 finales de Copa Argentina en un año. Y en los últimos 4... una Libertadores en fase de grupos, una Sudamericana en fase de grupos y una Libertadores hasta cuarto de final. Pocas cosas tan lindas para un hincha como ir a jugar al Maracaná. Poca cosa tan linda para un hincha que ganar en la cancha de River o de Boca. Hay en la competitividad deportiva un guiño a esa pasión. Ahora, atrás de eso hay mucho laburo realmente de mucha gente. Preguntas. Preguntas. Mientras tomo agua. Quien tenga alguna consulta me avisa, porque como estamos saliendo en streaming, le doy el micrófono. Yo tengo la primera, Miguel. Entiendo que cuando uno hace campañas y está trabajando sobre la pasión de la gente, no todos tenemos la misma intensidad en la pasión. Y no todos tenemos la misma perspectiva sobre lo que debería ser la pasión sobre un club. Esto a la hora de diagramar tus acciones, a la hora de manejar la marca, a la hora de manejar los mensajes de la institución, ¿tiene implicancia? ¿No la tiene? ¿Vos tenés tu plan o tenés tu plan y tratan de torcerlo? ¿Cómo es? Anoté 10 palabras para ilustrar cómo es la comunicación en el club. ¿No? Regla mnemotécnica. Dele la pelota siempre al 10. Yo anoté 10 palabras. En primer lugar, la comunicación tiene que ser estratégica. Está bueno el título de la charla. Es estratégica. ¿Qué significa estrategia? ¿Qué significa estrategia? Estrategia, 2 puntos. ¿Qué significa? Hacer una estrategia. ¿Es siempre igual? No. Tiene que tener objetivos, tiene que asignar recursos, es una opción entre varias, todo eso. Es estratégica. La comunicación en Talleres se sienta en la reunión de la comisión directiva. Es muy importante tener un líder en la organización que entiende que la comunicación es una herramienta de gestión. En Talleres, la comunicación sirve como servicio informativo al hincha, como servicio informativo al socio, sirve para construir y reconstruir la identidad corporativa y sirve como valor de marca. Esas 3 líneas son las líneas de trabajo de la comunicación. Se sienta en la mesa política porque es importante como herramienta de gestión y se articula para hacer contenido, historia, experiencia, atributo y posicionamiento. Todas esas palabras que debieran haber estado en alguna clase, en algún aula en este lugar, se aplican absolutamente. 1, estrategia. Consecuentemente, como solía decir un profesor, esa estrategia tiene que tener varios sí, ¿no? Varios sí en el consenso de la mesa de trabajo. Nuestra mesa de trabajo tiene creativo, tiene publicitario, tiene comunicador, tiene relacionista público, tiene mercadotécnico, tiene diseñadora, tiene fotógrafo, tiene audiovisual. En esa mesa de trabajo nace la idea de la camiseta. En esa mesa de trabajo sale la elección de los protagonistas de la camiseta. En esa mesa sale la música que va a tener la camiseta. De esa mesa salen las gestiones para conseguir
el Centro Cultural de Barrio General Paz, donde se ambienta la locación para la filmación de la camiseta. De esa mesa surge la conversación en términos de negociación con el sponsor técnico, la marca de ropa, a la cual queremos convencer que ese es el mejor modelo de camiseta y esta es la mejor manera de presentarlo. Y después se negocia. Todo el día, todos los días, porque después alguien tiene que firmar el cheque. Siempre hay alguien que firme el cheque al final del día y dice, listo, son 2 spots, o es 1, o contratemos otro fotógrafo, o busquemos otra locación. ¿No? Hay, como dicen los libros, a los efectos de la comunicación, que responder rápidamente a las preguntas a quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por cuánto. Porque al final del día, en una organización, alguien firma el cheque, ¿no? Si está en el trabajo del armado de su seminario final, en algún lado hay un presupuesto, ¿no? Que en algún punto deja de ser supuesto, ¿no? De presupuesto termina siendo algo concreto que alguien tiene que asignar en términos de recursos siempre escasos. Así que 1, estratégico. 2, profesional. En Talleres hasta el 2014 había una persona que voluntariamente, ad honorem, sin cargo, gratis, atendía a los periodistas los días de partido. Ese era todo el área de comunicación de Talleres hace 8 años. Más una diseñadora part-time, una vez por mes, que no era diseñadora, era la novia del que, bueno, digamos, no había estudiado diseño, para decirlo de algún modo, ¿sí? Hoy el área de comunicación tiene 11 personas y yo. Así que menos mal que hay equipo, aparte de mí, ¿no? 11 y yo. Y se distribuyen entre el desarrollo institucional propiamente dicho, la tarea de branding y diseño y la tarea estratégica, creativa, publicitaria. Ese es el armado. Todo lo que se ve lo hace el club. No se terceriza nada por ahora, ¿no? Salvo el alquiler de unas luces para que Girotti luzca mejor y la maquilladora, que no la tengo en el club diariamente. El resto es todo cabeza profesional interna. Una decisión de organización. Se profesionaliza el core del proceso fútbol, se profesionalizan las disciplinas vinculadas al fútbol, el médico es médico, la nutricionista es nutricionista, el psicólogo es psicólogo, y se profesionalizan el resto de las áreas que acompañan al club en la dinámica del día a día. Buena parte del día a día está en los equipos profesionales, ¿sí? 400 en total. Para que le tome una referencia, 400 empleados tiene Aguas Cordobesas. 400 empleados tiene Manfrey. 400 empleados tiene Priti. Para que tome escala de cómo ha evolucionado y cuánto puede crecer, ¿no? ¿Cuánto puede crecer? Si finalmente el club construyera un estadio, que en algún momento construirá, que sea un shopping con un campo de juego adentro, y esa estructura tiene hotel, residencia, gastronomía, centro comercial, tranquilamente puedes duplicar la cantidad de empleados. Tranquilamente, ¿no? El impacto real de un club de fútbol en primera división con competencia internacional en una ciudad como Córdoba es altísimo. Calcule que comparativamente Talleres y Belgrano generan para la ciudad de Córdoba proporcionalmente lo mismo que generan proporcionalmente los clubes de la primera división de Londres en la Premier League. Digo, obviamente hay que saldar las diferencias, digamos, ¿no? Pero porcentualmente, comparativamente, el impacto es el mismo. Muchos clubes en la Argentina tienen instituciones educativas adentro. Instituto, River, Lanús. Claramente puede tener 200 empleados más tranquilamente, ¿no? Tranquilamente en el armado de esa estructura de gestión. La comunicación, como se indicó, es masiva. Calcule que nuestras redes sociales tenían hace 8 años 150.000 seguidores. Hoy las redes sociales del club tienen 1,5 millones. El Instagram de Talleres se ve tanto como el Instagram de Mundo D de la Voz del Interior.
O sea que como espacio de desarrollo profesional, digo, casi que le compito a los medios tradicionales. Es masiva, claramente esa magnitud de audiencia te lo marca, pero también requiere que sea personalizada. ¿No? La profe Monge seguramente les hablará de cómo en el respeto a esa identidad, claramente vos tenés que hablarle uno a uno y hablarle una a una, porque es tu pasión, es tu vida, es tu familia. ¿No? Entonces hay un esfuerzo por un vínculo personal allí que combine lo masivo con lo personal. Entonces, en la evolución de una comunicación masiva pero personal, el dato es clave. Cuando llegamos, los socios del club eran 1650. Estaban puestos en un Excel en una sola computadora. El club tenía 2 computadoras. Parece del siglo XIX. Había 2 PC. Bueno, la inteligencia artificial, el dato, el conocimiento de los hábitos de esa persona, el conocimiento de sus gustos, el registro de sus comportamientos, en nuestro caso, no solamente es relevante para ese vínculo personalizado, sino también porque estamos reconociendo lo que hace y estamos premiándolo. A ver, alguien bien futbolera, alguien bien futbolero, que levante la mano. Muy futbolero. ¿Qué le gustaría hacer? Muy futbolero. ¿Qué experiencia te gustaría tener con tu club? Sí. Ir al predio. ¿Algo más picante? ¿Algo más intenso? Estar ahí en la cancha. ¿Y entrar al vestuario? Para la arenga. ¿Ir de pretemporada? Bien, listo. Esas 5 experiencias que preguntamos en un grupo de enfoque a los socios, se pueden conseguir en el club. Hemos hecho un programa de millaje que se llama goles. Tus comportamientos suman millas, suman goles, las canjeas, entonces tu hijo entra de la mano de Guido Herrera al próximo partido. Antes de la pandemia, 2 socios se fueron de pretemporada 3 días. Desayunaban con ellos, almorzaban con ellos, le pateaban penales. Disney, diría un amigo. Disney. Entrar a la arenga previo a la final. Ahí. Nada, no tiene precio. Bueno, listo, no tiene precio. Esa pasión no tiene precio. Hay una estrategia de mercadotecnia que trata de salirle al cruce a esa hiperpersonalización aún en la masividad. Calcule que si hubiera elecciones en Talleres hoy, vio que hay elecciones este año, ¿no? En la Argentina, alguna habrá. Nuestro padrón electoral sería como el de La Falda o como el de Villa del Rosario. Es realmente una ciudad, es realmente un mundo. 3, anoto calidad. La comunicación siempre puede ser distinta y siempre puede ser mejor. Siempre. Siempre. Esto es un acto de comunicación. Mi presencia acá, además de la alegría personal, es una acción institucional. Nos encanta que nos inviten, trabajamos para que nos inviten, nos gusta visitarlos, nos encanta que nos visiten. Así que está abierta la invitación para un recorrido también, Víctor, por allí. Porque en realidad nos encanta borrar esas barreras y te muestro la película que ven todos y el backstage. ¿No? Talleres tiene una acción institucional que es prima hermana de una que hacíamos en IA acá, que se llama Puertas Abiertas Talleres. Significa que vienen de todo el país entrenadores, preparadores, directivos para ver cómo es la metodología de entrenamiento. Te muestro cómo es. En realidad creemos que si todo el ecosistema crece, todos crecemos. Entonces te lo cuento gratuitamente. Si escucha Cadena 3, va a escuchar ahí un spot que dice Puertas Abiertas Talleres. Venga al predio, le contamos cómo entrenamos a lo largo de todo un día, desde los infantiles hasta los profesionales. ¿Por qué? Porque claramente hay una posibilidad de crecimiento colaborativo. Es competitivo, cooperativo. Lo es. Total, el que hincha de Racing no va a ser hincha de Talleres. Y el que hincha de Talleres no va a ser hincha de Racing. Listo. Duplica vos tu cantidad de socios, yo duplico la mía, no pasa nada. Y si los clubes cumplimos nuestra función, que está en la misión estatutaria, eso fortalece el entramado social. Y si el ecosistema de la industria es competitivo, bueno, la Plaza Córdoba crece, Argentina crece. ¿No? Y esa es una tarea de articulación en red, de lo público, lo privado y los clubes. Otra palabra, interdisciplinaria.
realmente esta aula es interdisciplinaria, lo es. Los ámbitos de trabajo lo son. Es cierto que hace falta liderazgo. Y es cierto que hace falta trabajo en equipo. Va a ser muy difícil trabajar en las organizaciones del presente y del futuro si no tiene competencias de autocrítica, de flexibilidad, de humildad, de capacidad de escucha. La comunicación tiene que tener de eso. Como profesional tiene que tener de eso. Va a ser la única manera de acompañar el desarrollo de la organización en contextos como este. Agrego innovadora. Recuerdo una anécdota muy personal. El presidente del club me pidió en 2015 una revista para contar cómo iba a ser el proyecto. Estábamos en el Federal. Estábamos en la tercera división del fútbol argentino. Yo tenía relativa experiencia de hacer publicaciones gráficas, elaboro un número 0 y lo pongo sobre la mesa. Y el presidente me preguntó, antes de abrirlo, ¿qué investigaste antes de hacer esto? Entonces yo con mirada de superado le dije, vi las experiencias de Independiente, Boca, River, Racing, San Lorenzo. Él, sin abrir lo que yo había armado, me miró y me dijo, ¿por qué no miraste el Barcelona, el Real Madrid, la Juventus y el Borussia Dortmund? Mi primera respuesta fue porque soy un gil, claramente. Quiere decir que hay una serie de estándares que usted puede adoptar y adaptar. Y de verdad, si usted mira hoy las redes sociales del club y mira los videos del club, tienen un estándar que no tienen nada que envidiar a ningún club del mundo. Después adaptaremos esa adopción, ¿no? Pero técnicamente, desde la visión, desde el estándar, claramente no hay fronteras y claramente no las hay, ¿no? Y esa también es una invitación a la innovación. Tiene que ser sistémica, ¿no? Para las diseñadoras y diseñadores. El club no tenía un manual de marca, algo que parece recontraobvio en las clases de comunicación e imagen. Listo, hubo que hacer un manual de marca para decir, che, el escudo tiene estas características y así se aplica. Y además de la camiseta, yo tengo ropa de entrenamiento, ropa de salida, ropa de concentración, ropa de pre-match, que tiene aplicación de logos, colores, identidades, iconos, símbolos. Listo. Marcha el manual corporativo. Todos esos públicos que forman parte del mapa de stakeholder tienen que ver el mismo club cada vez que ven el club. Abrimos tiendas con lógica comercial. No es la mesa en el interior del club al lado de la cantina donde te venden la camiseta. No, es un local comercial de un shopping, con lenguaje de shopping, con puesta en escena de shopping. Va al Dino o va al Paseo del Jockey y es un local que no tiene nada que envidiarle a los locales más lindos del shopping. Con lanzamiento, con catálogo, con outlet, con temporada, con promociones, con bonificaciones, con experiencia. Administrada por el club. La tienda en el club, que es el espacio más comercial y marketinero que tenemos, equivale al 10% del presupuesto del club. El 10%. En el 2014, de cada 10 camisetas de taller que se vendían en Córdoba, 8 las vendía la red comercial, Newsport, Rossetti, y 2 el club. Hoy de cada 10 camisetas que se venden en el club, 8 las vende el club. De esos compradores que tenemos, menos de la mitad son socios. Una tercera parte son socios. Una tercera parte son hinchas que no son socios. Y el otro tercio, ¿quiénes son? ¿Quiénes son el otro tercio? No son ni socios ni hinchas de talleres. ¿Quiénes son? Un cualquiera que quiere regalarle a un amigo o una amiga un regalo infalible. Entonces entra a la tienda y dice, buenas, sí, ¿qué necesita? Acá venden camisetas, ¿no? Sí, ¿me da una? Ajá, ¿cuál? ¿Cuál están usando? Dame cualquiera. Ese hincha de Racing, de Belgrano o de Instituto que va a hacerle un regalo a un amigo, a una tía, a un primo. Tiene que haber ahí una lógica también de cliente, tiene que haber ahí una lógica de mercadotecnia, tiene que haber también ahí una lógica bien comercial. Tiene que ser moderna.
Esa comunicación tiene que ser moderna, porque todos consumimos la Champions y la Europa League y consumimos el Mundial. Tenemos una cercanía muy impresionante para con los estándares mundiales y globales. Somos expertos en los servicios, somos expertos en la imagen. Entonces, ¿por qué mi club no va a tener ese código? Puede tenerlo. Pero si está en el federal. ¿Sabe qué? Vamos a salir del federal. No, bueno, pero falsa modestia. Estamos todavía en la B. ¿Y cuál es el problema? Es un aspiracional. Es un aspiracional. Es orgullo. Es identificación. Es pertenencia. Listo. Entonces no tiene límite. No tiene límites a la hora de ese armado. Y agrego, tiene que ser integral. Entonces, si el presidente habla, tiene un modo, un léxico, un estilo. Si el vocero, que es mi tarea, habla, tiene que tener un modo, una presencia, un estilo. Si el jugador habla, tiene un modo, una presencia, un estilo, un espacio, un momento, un montaje. No habla con el fondo de obra, habla con un back que tiene el logo de las marcas. No habla en el estacionamiento del Kempe después del partido. Tiene que hablar en la zona mixta donde están los sponsors. Y si vamos como ayer a un encuentro social solidario en un barrio Estación Flores, tiene que ir vestido de Talleres. No va con una remera que diga Nike. No, va vestido de Talleres. Porque es Talleres ahí. El jugador en una acción social solidaria a media tarde en barrio Estación Flores, con los chiquitos de una escuelita urbano marginal, van a encontrarse con Talleres, más allá de quien esté. Y como Talleres va a ese barrio, como a tantos, va una autoridad, va un directivo, va un profe, va un entrenador, va un jugador. Porque esa es la señal también, de que es juntos, de que se hace entre todos y se hace colaborativamente. Pasar a la siguiente, a ver. La presentación se las puede enviar Víctor después, no hay ningún problema. Es lo que yo armé inicialmente. Está marcada la gestión por las distintas etapas que nos han llevado de la tercera a las copas internacionales y hemos ordenado allí lo que entendemos son los pilares de la gestión. Está ahí lo institucional, está lo comercial, está lo deportivo, está la infraestructura, ¿no? Van a ver que el desarrollo de la mercadotecnia y lo comercial, el desarrollo de la comunicación acompaña la gestión. No es lo comercial por lo comercial, ¿no? Está claramente integrado. Dale a la siguiente. Una, dos, tres. Esa es la evolución del patrimonio del club. Cuidar la pasión de la gente es cuidar el desarrollo patrimonial. ¿Cuáles son los activos del club? Diría Dolina, yo estudié comunicación porque no me gustaba la matemática, digamos, no porque sea un poeta, ¿no? Pero en realidad cuando vos te sentás a la mesa de la gestión, los datos del balance, los datos económicos y financieros forman parte de tu relato y de tu discurso. Si no entendés el negocio, no podés laburar. En el IES no hubo ninguna materia de comunicación para entidades deportivas. En el IES no hubo ninguna materia de relaciones públicas para clubes de fútbol. Chocolate por la noticia. No puede haber eso. ¿Qué tiene que haber? Una capacidad de comprensión del fenómeno. Tiene que haber un hábito de abordaje de las organizaciones. Y después tiene que salir a estudiar. Mi recorrido laboral no tenía nada que ver ni con el fútbol ni con el deporte. Rápidamente usar las herramientas que tenga para ser un experto en el tema. No vas a poder hacer ni publicidad, ni diseño, ni mercadotecnia, ni comunicación, ni relaciones públicas de una organización si no sos experto en la actividad de esa organización. Si la primera página del trabajo final dice contexto, sector, organización, es porque si no, no puede hacer lo otro. Y lo mejor que vas a tener es la posibilidad de recurrir a tu caja de herramientas para, desde ese hábito, aprender esa lógica, ¿no? Si no, no va a poder hacer el laburo. ¿Cuál es el activo de los clubes? Digo, infraestructura y porcentaje de jugadores. Mucho club está muy acostumbrado a que los jugadores lleguen a préstamo, entonces no son tuyos. Y si no son tuyos, sos una vidriera al vicio. El chiste está en comprar barato y vender caro. El chiste está en que el talento llegue
de pequeño vos lo formes, lo desarrolles, lo pongas en una vidriera internacional y lo transfieras. Más de la mitad del presupuesto de un club como Talleres es el ingreso por transferencia de jugadores. Y claramente, si Central no te va a pagar, Independiente no te va a pagar, San Lorenzo va a tardar 2 años y medio en pagarte, lo que tiene que ocurrir es que vos le vendas a España, Francia, la MLS, Alemania, Inglaterra. Es así, va a ser más caro y va a cobrar. Esos son algunos números, algunos ya los contamos aquí. Talleres tiene hoy el centro deportivo más importante de la Argentina. De verdad, invitados a recorrerlo. Solo la AFA, Boca y River. El resto del recorrido es realmente de un estándar internacional. Ese mismo que el presidente me pedía para la comunicación es el mismo que le pide a todas las áreas de gestión. En los próximos 3 años va a ser el centro deportivo más importante de América del Sur. Hemos recorrido todos los de Argentina y hemos visitado a varios en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela y Colombia. Lo que vamos a terminar haciendo en Córdoba, que pone a Córdoba en un lugar de referencia, por ejemplo, no lo tiene el Fluminense y no lo tiene el Flamengo. Esa es la visión. Y es importante la visión. Ese es el informe a los socios sobre cómo se conforma el presupuesto del club. Los socios de Talleres, aún siendo más de 50.000 al día, somos menos del 20% del presupuesto del club. Quiere decir que si no haces un enorme laburo de posicionamiento de tus jugadores, de mercadotecnia para tener sponsor, de servicio a tus socios y de gestión deportiva, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Y aún así, tenemos un presupuesto de mitad de tabla. De los 28 equipos, nuestro presupuesto global es de mitad de tabla. Por eso repetimos que el objetivo es estar entre los 10 primeros. Porque eso será una señal de que logro mucho con poco. ¿No? Y además terminar entre los 10 primeros claramente me permite jugar una competencia internacional que es claramente el orgullo de cualquier simpatizante. Esa es la evolución de la participación de los ingresos según las distintas variables. ¿Cuáles son esas variables? Sponsor, venta de jugadores, socio, transferencia, ingreso por copa, televisión. Tal vez haya escuchado alguno el reclamo de nuestro presidente para con la AFA sobre lo mal que se venden los derechos de televisión. Y es rigurosamente así, a tal punto que para Talleres el ingreso por televisión equivale al ingreso que tengo por la tienda. Está bueno que labura bien la tienda, pero en un fútbol como el argentino, con las marcas que tenemos, con la trayectoria que desarrollamos, siendo el segundo exportador mundial de jugadores, teniendo marcas como Dybala, Messi, Maradona, vender los derechos de televisión al extranjero casi en el mismo valor o menos que Perú o que Chile, con todo respeto, está mostrando claramente que hay algo que no funciona. Porque el juego se ha transformado en industria y esa es una industria del espectáculo, el entretenimiento y la televisión global. Calcule chinos mirando el fútbol argentino. Calcule indios mirando el fútbol argentino. ¿Por qué no lo mirarían? Lo van a mirar cuando los vendamos bien y cuando antes tengamos un buen producto para vender, ¿no? En Talleres, cada 2 pesos que ingresan, 1 se invierte. Sí o sí o sí o sí. Por allí el hincha se enoja porque al final el jugador que se tenía que quedar se va. Bueno, listo. Es la sustentabilidad. Es la sostenibilidad, es el equilibrio. En julio se van a ir, 1, 2, 3, ¿se van a ir? Por supuesto, sí. Tienen que venir otros que tengan ese mismo talento, ese mismo potencial, esa misma proyección y ese mismo protagonismo. De cada 2 pesos que entran, 1 se invierte. Y la mirada de la sustentabilidad es esta que contaba en el comienzo del encuentro. La pelota gira y hay un agregado de valor que la gestión tiene que observar, tiene que cuantificar y tiene que medir. En el management, en la gestión, lo que no se mide no existe. Y lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Está muy simpático, está muy empático, está muy divertido, está entretenido.
tiene que articular la comunicación para que sea estratégica con el modo de la gestión. Entonces se sienta en una mesa que tiene que tener plan y que tiene que rendir cuentas. ¿No? Que tiene que tener plan y que tiene que rendir cuentas. Por lo demás, hay varios videitos más que están a disposición. Víctor le va a pasar los links, pero hay ahí presentación de camiseta, hay películas, hay historias de vida, hay lanzamiento de producto, hay institucional de muestra y de recorrido por las instalaciones, y también hay un institucional que muestra los últimos 8 años. Así que como eso dura 7 minutos, si te parece apagamos las luces y ponemos ese video institucional para completar esta parte. Te voy a contar una hermosa historia. Una leyenda que lo tiene todo para ser increíble. Érase una vez un pueblo y su gran pasión. Una pasión tan grande como su historia y su gente. Un día, esa gente sufrió uno de sus golpes más duros. Talleres y su ilusión. ¡Va Martínez, le pegó! ¡La falacia! Cayó como nunca antes había caído. ¡Se acabó la historia! Y de donde muchos pensaron que jamás regresaría. Talleres se ha quedado sin nada. Pura impotencia, puro sufrimiento. Casi todos, excepto aquellos en quienes aún quemaba la llama de esa pasión. Llevo muchos años en el fútbol y he pasado por todas las situaciones que el fútbol te puede dar, y esto se revierte únicamente con trabajo, no hay otro. Ese puñado de personas dijo: nos vamos a levantar. Se procede en este acto a hacer efectivo el recupero del normal desempeño institucional del Club Atlético Talleres. Y ese nivel de responsabilidad se va a traducir en inversión, se va a traducir en trabajo. Algunos se burlaron. Otros pensaron que la caída los había enloquecido. Ponemos un proyecto institucional que da comienzo a la nueva historia para los próximos 30 años de nuestro querido Talleres. Pero dicen quienes estuvieron ahí que fue desde ese mismísimo instante de aquel preciso día en donde la llama volvió a prender en muchos y la magia comenzó a suceder. El día que perdimos con Gimnasia Mendoza, nos citó el presidente a primera hora del otro día, y eran las 7:30 de la mañana y ya estábamos viendo cómo hacíamos para que esto fuese lo que es hoy. Contra todos los pronósticos y augurios, mi pueblo se puso de pie. Volvimos a creer y dijimos: ya nos levantamos. Ahora vamos a dar los primeros pasos. Con un gran sentido de pertenencia institucional, pensando en los 50.000 socios que tendremos. Y más gente, ya menos incrédula, confió en el desafío y comenzamos a caminar. Con la llegada de los primeros héroes, es el desafío más lindo y más importante que se le cruzó por mi camino. Llegaron las primeras hazañas. La convocatoria de Talleres lo eleva por encima incluso de algunos grandes del país. Y lejos de quedarnos en aquellos laureles, llegó un nuevo desafío. Ahora tenemos que volver a soñar. Y de repente, todas esas personas que se habían acostumbrado a las peores pesadillas se atrevieron a cerrar los ojos para imaginar nuevos y mejores tiempos. Los más sabios ya sabían lo que podría lograr la gente unida por tanta mística. Sueñen, imagínense, sueñen en llegar a primera división. Entonces, nuevamente la magia volvió a suceder. Y cuando tomó la pelota el Cholo, le dije a mi hijo: hay un Dios. ¡Remató Guiña! ¡Gol! Y todo nuestro pueblo volvió para siempre. Se abrazaron fuerte y festejaron felices. Tan felices como algunos nunca lo habían sido.
Y cuando pensamos que con esa alegría podríamos curar las heridas de tantos tropiezos, imaginamos una nueva hazaña y dijimos, vamos a ir por más. Entonces, nadie tuvo miedo de ir en busca de momentos eternos. Ahora ya todos sabíamos lo que éramos capaces de hacer, unidos por tanta mística. Y juntos fuimos por aquello que parecía imposible. Talleres, de Argentina. Nos hicimos nombrar cada vez más fuerte, cada vez más alto y cada vez más lejos. Y los ojos se nos llenaron de orgullo cuando flamearon nuestras banderas en tierras tan impensadas como merecidas. Esta es la maravillosa historia de mi pueblo, mi gente y la gran pasión que nos une. Siempre tan presente y con todo el futuro por delante. Contados así, los últimos 7 años parecen haber sido mágicos, fantásticos. Ahora, eso que parece increíble se hizo realidad gracias al fuego sagrado de una visión superadora que lo dejó todo por Talleres. Todo. Una fuerza incontenible que movilizó a cada persona que ama estos colores. Porque somos capaces, porque somos la historia, porque somos el alma de una ciudad, porque somos Talleres. Tanto como para que nunca dejáramos de estar. Porque la vida de la institución definitivamente la dan ustedes. Y para que los de afuera confiaran y también quisieran sumarse. Y así empezamos a creer en nosotros. Y las ganas de crecer crecieron. Y creamos lazos indestructibles. Bienvenidos, señoras, señores, socios. Aquí estamos de vuelta. Donde pertenecer es un orgullo. Y animarse a mirar más lejos, una obligación. Proyectando en grande, cada paso, con los pies en la tierra. Esta es la idea, el trabajo y el legado que hizo realidad un Talleres que ni en nuestra mejor fantasía hubiéramos imaginado. Una gran historia ya es parte de nuestro pasado. Hoy, cada uno de nosotros tiene en sus manos la responsabilidad y el desafío de crear un futuro aún más increíble. Buena parte de la respuesta a la consulta de Fabián tiene que ver con eso, digamos, ¿no? La capacidad de la visión en tener en claro hacia dónde va, cuál es el norte estratégico y qué necesitas para lograrlo. La estrategia es una elección y buena parte de esa respuesta está en la misión y en la visión organizacional. Lo que sigue es la capacidad para generar una estructura de profesionalización en todas las áreas en donde la comunicación también está considerada y contemplada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga una pregunta? Vamos primero allá. ¿Vos primero, José María? Hola. Bien. Primero que nada, buenos días. Preguntar primero que nada porque el socio es base fundamental e importante en lo que es club atlético, en cualquier club. Talleres tiene, creo que el mejor departamento de comunicación, si no es del país, al menos audiovisual, es excelente, impresionante. Hay pocos clubes que lo hagan hoy en día. El manejo de redes es muy bueno, en Twitter, en Instagram, en distintas redes sociales. Pero al socio se le incluye mucha información y hay muchas cosas que le gusta saber, sobre todo el primer equipo. Y me gustaría saber si hay algún motivo, quizá una estrategia de imagen, evitar la imagen negativa de que no se sepa el tema de las lesiones, que es algo importante hoy en día, al menos hoy por hoy, que tiene un plantel tan extenso, tan importante, que tenga tantas bajas y que no sea comunicado de forma habitual al público, conocimiento, y que sea tercerizado por periodistas y se difunda mucha falsa información incluso.
Eso, muchas gracias. Es muy pertinente la apreciación. Voy a hacer una respuesta aquí y después el resto de la conversación la hacemos en el bar, con mucho gusto, ¿no? Porque estamos grabando y sale en vivo. Comparto con el equipo la apreciación sobre la calidad profesional de ese grupo, que tiene una gran capacidad humana, tiene mucha sensibilidad, tiene mucha empatía, tiene mucha libertad para trabajar y realmente hace cosas distintas, realmente estupendas. El resto tiene que ver con una decisión estratégica, que una parte de la respuesta la diste vos, que tiene que ver con un enfoque sobre lo positivo y sobre la evaluación que luego de un parte médico se hace sobre todos aquellos que están involucrados con el proceso, ¿no? Rápidamente se puede juzgar la tarea de mucha gente que está atrás de ese seguimiento y de ese acompañamiento, cuando en realidad es un deporte de contacto, es un deporte de fricción, en donde el cuerpo es la herramienta de laburo y por supuesto hay un altísimo riesgo a que ocurra algo, ya sea por un golpe deliberado o que sea un mal movimiento, ¿no? Nos pasó con Girotti, ¿no? Está volviendo ahora, va a volver el domingo, esperemos que juegue en el equipo de reserva, en el partido frente a Racing, en la Boutique, donde claramente la complejidad del diagnóstico médico hizo que no fuera factible generar una precisión sobre los tiempos de esa evolución. Entonces, nada, es cierto lo que vos decís, porque es una norma de la teoría de la comunicación. Cuando alguien no dice algo, alguien lo va a decir por vos, ¿no? Solo la información reduce la incertidumbre y si vos no lo decís, alguien lo dice. Es un riesgo, pero también es cierto que alguna exagerada precisión en los partes médicos genera una ficha médica de un jugador que en algún punto puede jugarle en contra. Entonces la obligación nuestra es cuidar al jugador, porque es cuidar nuestro patrimonio. Entonces ya sea información sensible, ya sea la sensibilidad de la información, ¿no? O ya sea la oportunidad, ¿no? Frente a algunas situaciones personales o íntimas de él, el club se reserva el cuidado de la atención a qué, a quién, cómo, cuándo, dónde y en qué momento. Sí. Pero me comprometo a seguir la charla después, con mucho gusto. Está muy bien. Miguel, ¿se escucha? Sí. Dos preguntitas que en realidad están relacionadas. Por un lado, hablaste del vínculo con Belgrano, tocaste el tema del sponsoreo en la camiseta. Para el hincha eso es sacrilegio o algo así, ¿no? En el imaginario uno lo piensa así. ¿Cómo es hoy ese vínculo con Belgrano? ¿Cómo trabajan? Entiendo que están los dos del mismo lado y, bueno, ¿qué se logra juntos? Pues medio novedad, pero contanos. Y por otro lado, otra arista que toca el marketing es, yo vivo en Villa Rivera Indarte, estoy cerca de la escuelita del Rivera y está toda vestida de Talleres. El imaginario piensa, de ahí salen los próximos cracks. Alguno de estos pendejitos que está acá va a ser un próximo cracks. Pero en realidad me imagino que no, que es más una acción de marketing. Contanos un poquito esas dos cosas y qué medición ves que hay en todo eso. ¿Cómo repercute todo eso? Está bueno, profe. En realidad, la particularidad del vínculo con Belgrano es que no estamos del mismo lado, ¿no? Ellos están en una tribuna, nosotros estamos en otra. En realidad, la comunicación tiene de diversidad y el valor es el respeto, ¿no? Eso es lo que debiéramos construir. Somos distintos, somos diferentes, podemos convivir. Debiera haber inteligencia en crecer juntos, porque si Córdoba crece, crecemos todos realmente, ¿no? No es lo mismo que venga Boca y River una vez al año que venga 3 veces al año. No es lo mismo. No es lo mismo que yo tenga 50.000 socios y ellos quieran tener 50 o que ellos tengan 50 y yo aún no los tenga. Hay una competitividad que tiene que ser inteligente. Estamos dando los primeros pasos, ¿no? Cuando nosotros comenzamos con el desarrollo de tienda, con eso lo ilustro, Belgrano tenía tercerizada su tienda. Cuando vio el desarrollo de Talleres, nos sentamos en la misma mesa y le contamos cómo hacíamos lo que hacíamos. Hoy la tienda de Belgrano se llama República de Alberdi y la administra el club. En la conversación con el Estado es clave ir juntos. Clave, porque tiene que haber políticas públicas de articulación pública-privada de fomento de la actividad, ¿no? Y es clave. Si el fútbol finalmente termina siendo relevante en la agenda, tiene que ser una política pública. Entonces los actores de esa política pública tenemos que estar juntos sentados en la misma mesa. Viene el clásico en 2 semanas,
estamos pensando en algunas acciones durante la semana para que las mismas fotos salgan en ambas redes haciendo cosas que nos trasciendan. Visitaremos algún hospital, visitaremos algún merendero, algo de señal de convivencia, ¿no? Vamos a jugar en Alberdi y debiera ser un ejemplo de convivencia todo. Recibir a la directiva, dejar en condición el vestuario que nos prestan, ¿no? Y salir más o menos juntos, cualquiera sea el resultado. Creo que si logramos eso ya será un gran mensaje a la sociedad que está atravesada claramente por tanta violencia. Talleres tiene en su centro deportivo una escuela propia, una escuela de fútbol propia donde van 560 niñitos de entre 5 y 12 años. Y tiene en una estrategia de posicionamiento de marca y de presencia comunitaria y social acuerdos con otros clubes, con particulares o con municipios para poner la bandera del club en algunos lugares donde yo con mi propio esfuerzo no llegaría solo. Entonces hoy Talleres tiene un centenar de escuelas de fútbol que están un 40% en Córdoba capital, otro 40% en provincia y lo que queda en otras provincias, Chaco, Salta, San Juan, Mendoza, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, donde llego con la bandera, llego con la metodología, llego con la marca y relativamente llego con la visoría. Y digo relativamente porque es muy raro que de entre esos 10.000 niñitos que están, y niñitas que están convocados en la red de escuelas salga allí un Messi. ¿Por qué? Porque el mecanismo de scouting y de visoría debiera haber visto antes a ese niño jugar en algún lado, o en algún torneo infantil, o en el colegio, o en una liga intercolegial. Puede aparecer, por supuesto puede aparecer, pero es muy raro que eso sea. No es un objetivo allí de captación, es un objetivo bien de marca y de posicionamiento. Sí, sí. Hoy hay 10.000. 10.000. En ocasión del partido contra Argentinos Junior vamos a abrir la tribuna sur para llevarlos a todos. Entonces nada, vienen del Chaco y vienen de Mendoza y vienen de La Pampa y nada. Y cuando vos te pusiste la camiseta, ves tu equipo, fuiste a la experiencia al estadio y listo, lo más probable es que también estés sembrando 10.000 hinchas nuevos. Altamente probable. Allá, mira. Ahí llega el micrófono. Hola, ¿cómo les va? Buen día. La preguntita era si el club cuenta con algún equipo o grupo para chicos con capacidades diferentes, para que puedan practicar, trabajar. Tenemos un equipo de fútbol que se llama Los Teros Talleres. El fútbol de amputados. Conste que el nombre se lo pusieron ellos, ¿no? Se llaman Los Teros Talleres. Comenzamos hace 5 años con 5 jugadores. Hoy son 24. Entrenan todas las tardes de los sábados en el sintético frente a la boutique en Barrio Jardín Espinosa. Han salido una vez campeones nacionales, 2 veces subcampeones nacionales y 3 de ellos forman parte de la selección argentina de fútbol de amputados. Por ahora es lo que tenemos. Mientras tanto hay unos 860 socios con certificado de discapacidad que van al espectáculo deportivo. Pero en cuanto a deporte, a disciplina deportiva, solo fútbol y solo con ellos. Bien. No, y grupos más pequeños como los niños que recién empiezan a jugar fútbol, digo que esos son más grandes o tienen edades. No, solamente con ellos que son adultos, prácticamente claro. Son jóvenes y adultos, tienen a partir de 15 años. Bien. Sí. Hay de 15 y de 45 tiene el más grande. Sí. Dale, por favor. Bueno, yo hablo de la experiencia propia. Cuando yo jugaba al fútbol era más chico. Yo soy del interior de Córdoba. En ese momento, tengo muchos años, nosotros que somos, yo soy particularmente de Belleville, para ser más concreto. La mayoría de los jugadores de la zona que tenían características salientes en el fútbol, se iban a probar a Rosario o hacían escala directamente en Buenos Aires. Y eso siempre fue una discusión con mi padre, que es hincha de Talleres. Y a su vez, nosotros que somos del interior de Córdoba, antes nos hacían o nos inducían a ser de River, de Boca, Racing, Independiente.
¿por qué no de Talleres? ¿Por qué no de Belgrano? Cuando veníamos a estudiar a Córdoba, ahí sí, bueno, había sentido de pertenencia con la ciudad y nos hacíamos hinchas de estos clubes. Pero bueno, la pregunta concreta es, entiendo que sí, por lo que ya hablamos de la escuelita, la presencia que tiene Talleres en diversos sectores. Si se pudo revertir eso, que los chicos del interior, y hablo de Córdoba, propiamente dicho, vengan y haya ojeadores o, bueno, entrenadores que ven algunos clubes, vengan a Talleres y no se vayan a Rosario, se vayan a Buenos Aires. Está muy bien. La primera referencia que vos de Belgrano y tu papá de Talleres. A ver. Perdón, no, yo soy de River. Bueno, a ver, mira, en realidad lo que sea, digamos, en toda la familia tenemos todos los clubes. ¿Por qué no pensar que el espectáculo no puede ser en lógica de convivencia? Digamos, esta es la locura. Vos al final almorzás en tu casa todos juntos en la mesa y después vamos separados a la cancha, o lo que es peor, algunos no pueden ir. O sea, este es el nivel de disfunción que tenemos que claramente hay que corregir, digamos, ¿no? Me quedo con eso. Y tanto que hay que hacer todavía en ese sentido. Creo que la decisión de una familia para dejar a su niñito de 10, 12 años en un club es una decisión muy compleja, ¿no? Acá más de la mitad de ser del interior de la provincia, con 18 años, papá y mamá todavía los miran de reojo cuando les dicen te vas a vivir solo a Córdoba. Así que imagina si tenés 10 o 12 años, es la edad del más chiquito que tenemos nosotros en el centro de formación. Tenemos 84. Viven en un hotel que está en el centro de la ciudad, en calle 25 de Mayo, entre Maipú y Alvear. El proyecto del club, la última imagen del video, es la obra de construcción de esa residencia en Avenida Circunvalación. Creo que la decisión es muy compleja y solamente requiere de mucha confianza, de infraestructura y de trayectoria, y de mucho tiempo de coherencia. Cuando Belgrano y Talleres hemos estado fundidos durante 10 años sin jugar en primera división, y claramente el mínimo de sensatez de cualquier papá es, ni loco voy ahí. Está claro. Los clubes nuestros no eran capaces de sostenerse en primera, no eran capaces de tener sus cuentas ordenadas porque una familia traería a Julián Álvarez. Entonces, listo, nada, como el país. Hay marcas con mucha trayectoria y por supuesto es mucho más atractivo llevar a tu hijo a Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Lanús, Vélez. ¿No? Esas son las marcas más importantes en el desarrollo juveniles, pero porque son muchos años de trayectoria, ¿no? Córdoba tiene una llegada al fútbol nacional que viene 50 años atrasado. Claramente. 1, 2, la contención de un niñito de estas características requiere no solamente de infraestructura, sino también de estructura. Calcula que el primer equipo de Talleres tiene 30 jugadores y hay 30 profesionales junto a esos jugadores. Técnico, entrenador, preparador, analista de video, análisis de rendimiento, scouting, visor, nutricionista, psicólogo, fisiólogo, kinesiólogo, fisioterapeuta, docente de apoyo escolar, trabajadora social. Hay casi 1 por 1. En la residencia son 4 por 1. O sea que tenés que tener infraestructura y estructura. Creo que esa es la razón. Tantos años fuera de la agenda nacional, clubes devastados, nulos logros deportivos y poca credibilidad. Ese era el combo. Cualquier papá promedio, cualquier mamá promedio diría, vamos a otro lado, por supuesto. Creo que progresivamente lo vamos cambiando. Los 3 clubes de Córdoba venimos trabajando consistentemente. La plaza vuelve a ser atractiva. Pareciera que vivir en Córdoba está mejor que vivir en Rosario o en Buenos Aires. Listo, faltaría algún título, ¿no? Alguna cosita más de visibilidad y ser consistente con las ventas, ¿no? Cuando llega Tenaglia o llega Enzo Díaz que no lo conoce nadie y el tipo se va a Europa o se va a River, entonces vamos a empezar a ver que en realidad Nahuel Bustos fue el primer contrato que se firmó en la gestión de Andrés Fassi. Y de ahí al Manchester City, decía, bueno, entonces puede ser, che. Es un camino, requiere tiempo, requiere logro, requiere coherencia, lleva tiempo. Sí. Dale, por favor. Ahí va el micro, mira, ahí llega. ¿Cómo fue?
¿Cómo fue la evolución en la promoción justamente del club? Porque sabemos la segmentación en la cual se encuentra, pero ¿cómo fue la evolución a través del tiempo? Porque, por ejemplo, yo hoy en día no he visto ni una sola promoción, por ejemplo, de Belgrano he visto 2 o 3 a lo sumo, y por ejemplo, de la camiseta de Talleres he visto 50 millones en la televisión, digo principalmente la parte audiovisual. ¿Cómo fue la evolución a través del tiempo de eso? Esa evolución ha sido muy pensada. Ha sido pensada interdisciplinariamente, ha tenido mucha capacidad de escucha, porque tenemos sistemáticamente encuentros con los socios toda la semana, aún siendo más de 50.000. Hacemos encuestas, hacemos focus group, ¿no? Hacemos grupos de enfoque. Ha sido planificada y ha sido con mucha decisión de crecer. Calcula que hace 8 años había solamente Twitter y Facebook. Y hoy ya tenés... Y no había web. Y las redes estaban a nombre de un par de hinchas, no eran del club. El dominio de las cuentas estaban a nombre de un par de hinchas que las habían armado, ¿no? Eso también es patrimonio tangible e intangible. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, aplicación móvil, web, mailing, WhatsApp, encuentros personales, medios de comunicación no tradicionales, activaciones y medios tradicionales. Ese es el mapa de medios nuestro. Mucha decisión, menos recursos de lo que crees, menos recursos porque la aparición en un medio masivo de canje, ¿no? Tengo entradas o ticket o cartel por centímetro por columna, o tengo ticket de entrada o cartel por segundos, ¿no? Si viste la publicidad en Canal 12, eso es canje. No tengo un presupuesto de pauta publicitaria, ¿no? Salvo algo en redes para el lanzamiento de la camiseta, ¿no? para que la tienda aparezca ahí, pero si no, es orgánico, hay mucha cabeza puesta ahí, hay mucha inteligencia puesta ahí. No tenemos un presupuesto ni para pauta publicitaria, ni para pagarle a los periodistas, ni para pautar en redes. Es orgánico, porque sabemos que tenemos un vínculo también muy especial. El simpatizante también viene a tu encuentro, ¿no? El escenario comparativo competitivo tiene ahí una cosa a favor, que decir que si yo le devuelvo un pase con calidad, listo, ese vínculo es factible de desarrollo, ¿no? Dale. Hola, buenos días. Me interesaba preguntar con respecto al aspecto social, con respecto a esto precisamente el tema de las rivalidades y las consecuencias, cómo impacta en ustedes cuando se producen el tema de conflictos en los encuentros. Ayer escuchaba que hubo un vandalismo frente a la estatua que está al frente de la sede comercial. Bueno, cómo impacta, digamos, en la marca. Y por otro lado, mi pregunta es, cuando estás, digamos, asociado a estas carreras de comunicación, veo que realmente se hace presente el tema del servicio en la medida que se puede trabajar, ¿no? En lo micro, esta parte, digamos, de esto que decían, bueno, competencia, pero competencia sana. O sea, bueno, apuntar a esto, ¿no? Yo soy profe de secundario y cómo podemos trabajar, digamos, desde los microespacios este tema de la violencia, la prevención de la violencia. Y veo que ustedes en lo público y en lo que es comunicación tienen como mucha responsabilidad. Ese tema de la responsabilidad, bueno, es como... porque bueno, en el cole nosotros tenemos también una responsabilidad cuando se producen casos de violencia o cuestiones que salen, digamos, de las manos, como una organización lo trabaja, ¿no? Justamente ayer leía un reporte armado por jóvenes sobre cuáles son los temas que más los preocupan. Y la violencia está ahí en el top 3 de los temas, ¿no? Así que acompaño la preocupación. El club, además de misión en estatuto y visión estratégica en la gestión, tiene una declaración de valores que se traducen en reglamentos y en normas. Tenemos escritos cuáles son los valores. En la utopía o en la visión, en la necesidad de que las decisiones que tomamos cada uno de nosotros a lo largo del día
estén enmarcados adentro de esos valores, ¿no? Hay una palabra que no dije todavía, pero que debiera aparecer, es la 10ª que había anotado en el cuaderno. Tiene que haber ética en el comportamiento organizacional y por supuesto en la comunicación, que tiene la responsabilidad de la palabra, ¿no? Así que es profesional y es ética. El fútbol tiene todo lo que tiene la sociedad, todo. Todo lo bueno y todo lo malo que tiene la sociedad lo tiene el fútbol de punta a punta. Hay altruismo, hay vocación de servicio, hay logros, hay generosidad, hay calidad, hay. Hay violencia, hay xenofobia, hay corrupción, hay injusticia, también hay. La tenemos todo la tenemos, y nuestra responsabilidad es encararla, no hacernos los distraídos. El club, el Kempes, tiene un solo palco. La directiva le da ese único palco a la delegación visitante. No lo mandamos al rincón. Le damos el mejor lugar del estadio. Y los recibimos. Y los atendemos. Y hacemos una ceremonia previa donde decimos, che, somos rivales pero no enemigos. Y lo hacemos en todos los partidos locales. La tradición en el fútbol es que cuando vos vas de visitante, hacés pelota todo. Dejá una mugre en el vestuario, tapá los inodoros, un desastre. Esa es la cultura habitual. Nosotros qué hacemos cuando vamos, y lo hacen todos los planteles, los chicos, las chicas, los infantiles, los grandes, todos, y todos los que estamos en el vestuario en ese momento lo hacemos, limpiamos el vestuario. Y lo dejamos limpio. El Fola de Sao Paulo lo puso en la tapa. Talleres no solamente ganó, sino que dejó limpio el vestuario. Una cosa rarísima. Hoy lo hacen con naturalidad todos los planteles. Los partidos juveniles se juegan con las dos hinchadas en la misma tribuna. Y cuando los papás empezamos a putear, alguien se hace que dice, mire, en esta tribuna no. No, pero que en esta tribuna no. Por favor, no lo haga. A los 10 minutos ese papá vuelve a insultar. Entonces la seguridad se acerca y le dice, por favor, nos vamos a retirar. Y lo sacamos de la tribuna. Lo de ayer, el episodio frente a la sede social en la Plaza San Martín, nosotros entendemos que es un acto de violencia urbana de los habituales. Creemos que no tiene nada en contra del club. Esto creemos. La justicia investiga y veremos. En realidad, inauguramos el Parque Las Heras y lo vandalizamos. Inauguramos la Plaza de España y la vandalizamos. Va al Buen Pastor y está vandalizado y tiramos basura en la fuente. Hay mucho por laburar, digamos, ¿no? Por supuesto, las familias tenemos mucha responsabilidad, los colegios tenemos mucha responsabilidad, cada uno tiene mucha responsabilidad, las instituciones educativas tenemos mucha responsabilidad. Es claramente conciencia pública del cuidado del bien común, digamos, ¿no? Sí creemos que como club tenemos mucha responsabilidad. Si a mí me pregunta, lo dije, me parece, el desafío es que cantemos otras cosas en la tribuna. Yo recuerdo haber visto banderas con esvásticas en las tribunas. La esvástica es símbolo de que el otro tiene que ser eliminado, simplemente porque es otro. Digo, a ver, las guerras son eso, digamos, ¿no? Las guerras son eso. La convivencia en nuestros barrios, en nuestras aulas, en nuestras familias, tiene que tener de un componente de altruismo y de inteligencia y de sensibilidad que hay que reconstruir, ¿no? Yo soy todavía de la generación que cree en la democracia, ¿no? Acá más de la mitad no había nacido cuando volvió la democracia, ¿no? Y vamos como naturalizando que entonces no está bien la libertad, que entonces está bien eliminar al otro, que entonces lo normal es la grieta. Me parece que amerita una reflexión importante. ¿Sí? Coincido, profe, coincido. Sí. Bueno, antes de ir cerrando, ¿se me escucha? Ya cerrando, te agradezco por favor si podés poner el código QR en la pantalla. En ese código QR no es sorteo, no es nada de eso. Y vamos a tener uno. ¿Tenemos un sorteo? Podemos hacer un sorteo. Ahora lo va a recibir, con mucho altruismo lo va a recibir Mari Braganza, bueno, que es de otro club. Sí. Y ella yo sé que lo va a poner al servicio de la comunidad educativa. Seguramente. Entonces, agradezco si pueden levantar el código QR. En ese código QR se van a encontrar un Google Forms. Por supuesto que en toda actividad nos gusta mejorar, nos gusta saber las cosas que no hicimos bien, nos gusta saber las que hicimos bien también.
Pero es una pequeña encuestita para que a nosotros nos sirva de retroalimentación para mejorar para una próxima presentación. Un poco cerrando, la verdad que a mí me colma siempre Miguel porque aprendo continuamente de él. Aprendo de su mirada, aprendo de su experiencia, aprendo de su profesionalismo y, como le decía al principio, de su calidad humana. Yo rescato un par de cosas, un poco ya para cerrar, que tienen que ver, y muchos de los que han pasado por alguna aula mía me deben haber escuchado que yo odio las acciones de cosmética. Y me llena el alma de que esto no es cosmética. No es como recién dijo el profe Fuentes, dijo, hay algunos que opinan que eso solamente es marketing, como si el marketing fuera sinónimo de engañamos gente. O que el marketing es hacemos un globito, y esto es por ahí lo que nosotros tenemos, no porque lo haya dicho vos, José María, no, digo en general. Digo, y esto es parte de lo que nosotros hacemos. Esto es parte de nuestro ADN. Hay un montón de laburo por detrás, pero fundamentalmente destacar, rescatar que las comunicaciones estratégicas, si el dueño, si quien dirige no entiende, no está convencido, poco vamos a poder hacer nosotros. Y vamos a terminar haciendo un perfil en Facebook, un perfil en Instagram, vamos a hacer la publicación, vamos a hacer la actividad, sacamos 3 fotos y creemos que eso son comunicaciones estratégicas, no porque lo creamos nosotros, sino que la entidad, la institución, la empresa, la organización cree que es eso. No está Carola Ochetti, la estoy buscando con los ojos, no la puedo ver, si está que levante la mano, pero creo que no está. Carola Ochetti es de Oncativo, el padre, yo soy de Oncativo, el padre, desde que yo me acuerdo que somos así grandes, el Diego trabajó, jugamos junto al básquet en Unión, por cuestiones obvias yo no seguí, y él era muy bueno, jugó hasta en primera, jugaba con la Tere Ocela, y siempre dedicó su vida al básquet de Unión. Y cuando él hablaba de los sponsors y demás, la diferencia que hay de cómo se gestaron los clubes, del nos hace falta un sponsor, mi señora actualmente está en Unión también en la subcomisión de hockey, y es esta cuestión de nos hace falta un sponsor, pero porque tenemos que juntar plata, porque tenemos que pagar las camisetas, o tenemos que juntar plata porque hay que arreglar el baño. De eso a una gestión comunicacional hay universos, galaxias de diferencia. Y eso es lo que hacemos nosotros. No es cosmética, no es hacemos un evento para que nos vean, tiene continuidad, tiene un objetivo claro, tiene acciones coherentes. Y me encantó cuando dijo no tenemos presupuesto, porque yo sé que la mayoría de ustedes creían que atrás de todo esto hay millones y millones y millones. Que sí los hay, pero no es destinada de manera presupuestaria, porque cuando hay un canje, hay presupuesto. Cuando tenés 1 minuto, tenés 1 centímetro por columna, hay presupuesto. Cuando mostraba el institucional, para los que están la Sole creo que ya se fue, pero estaba por el fondo la Sole, todos los del primer cuatrimestre, esto es un institucional. Cuando por ahí se habla, no, porque las redes, que sí, que no, las redes no suplen, complementan. Pero lo importante es que las redes y demás solo son medios. Lo que importa es el trabajo que hay por detrás, la cabeza que hay por detrás, el mensaje que se quiere instalar, a quién quiero llegar y después veré qué uso. Marketing digital, marketing de redes, comunicaciones estratégicas, no es tengo que estar en la tele, tengo que estar en el diario, tengo que hacer un WhatsApp. No es eso. De hecho, lo dijo acabadamente cuando te contestabas vos sobre las campañas y cómo se manejan las redes. Dijo, hay mucha cabeza por detrás. Pero para que todo eso funcione, quien dirige tiene que estar absolutamente convencido de esto. Porque si no, es cosmética, es hacer cosas sin alcance y, como suelo decir yo en ámbitos íntimos, hacemos fulbito para la tribuna. Lo hice para que me vea el dueño, no tiene demasiado efecto y hay que... Yo, Miguel, te agradecido, creo que sos brillante, aprendo mucho de vos, disfruto mucho de vos, creo que sos una persona extremadamente generosa y generosa por compartir tu tiempo, generosa por compartir lo que sabes hacer. Antes del cierre le voy a dar un segundo la palabra a Mari Braganza, que recién la nombraba Miguel. Mari Braganza es la
directora de innovación de nuestra institución, que nada. Fue mi jefa también. Fue mi jefa. Fue su jefa. Bueno, vamos a entregar de verdad. Confieso que soy de Belgrano, así que mostrar esto me duele. Esto es lo que Miguel nos ha donado. Miguel nos ha donado. Y vamos a ver de qué manera lo vamos a... Exactamente, esa es una idea. Pero lo que quería sí era... He trabajado mucho con Miguel. Ha sido un placer hacerlo, de verdad. Y antes de pedirles así un aplauso enorme, es decirles que trabajar con él ha sido siempre con mucho humor, que no es fácil. Cada organización de eventos sufríamos porque hemos sufrido, nos hemos reído, hemos llorado, todas las cosas que se dan en una organización, en una institución, en un equipo de trabajo. Así que nada, Miguel, muchas gracias, un placer como siempre, un abrazo. Aplauso fuerte, fuerte. El comienzo de la reunión, esta camiseta de verdad para el grupo. Así que ven cómo sorteamos, quieran. O sea, creo que más de un hincha querrá llevársela. Pero el comienzo de la reunión replicó un diálogo famoso del cine argentino. ¿Qué decía el diálogo de Darín con Franchella? El tipo puede cambiar de todo, menos de cara, pasión, de casa, por supuesto, de Dios, de familia, de religión. Claro, pero era de Racing. Era de Racing. Era de Racing. Bueno, ¿alguien conoce algún hincha de Racing famoso acá? Yo. ¿Ahí en la sala? Yo. Gente, todos los que quieran participar del sorteo van a meter con el hashtag, van a compartir una foto de acá, se la van a sacar en el banner acá con Miguel, con quien sea, con la camiseta, y van a compartir con el hashtag marketing-IES21, van a compartir en sus redes, y entre todos los que compartan, yo por ejemplo no voy a participar porque no la quiero ganar. Marketing está claro que, con K, está claro que Mazzola no va por esa camiseta. IES21. Bueno, esa camiseta es para Entonces, espera que no acompañe. Pero este presente, ese sí para mí. Este para vos. Este se lo dio el presidente de Racing, Víctor Blanco. Él cuando recién hablaba de las... Muchísimas gracias, Miguel, me emociona. Cuando él habla de las pasiones, y él decía, ¿qué querés hacer vos? Yo jugué al fútbol durante muchos años. Y una vez Racing había hecho una campaña donde vos te podías anotar y podías jugar en el cilindro, un partido, y ponían 3 o 4 jugadores de los viejos que ya no jugaban, pero yo quería jugar en esa cancha y me anoté, tenías que pagar por supuesto, y siempre estuve en lista de espera, nunca pude jugar, y vos entrabas, te cambiabas en el vestuario, te daban las medias, comprabas todo por supuesto, ¿no? Media, pantalón, camiseta, y entrabas a jugar contra otros, y te ponían 3 o 4 jugadores viejos, qué sé yo, habrá estado el Turco García, Úbeda, y nunca lo pude cumplir. Y ese es mi sueño. Bueno, me olvidé lo que iba a decir. Para el sorteo de la camiseta. Entonces, se sacan una foto, lo comparten en su historia, en sus redes, en su Instagram, haciendo el hashtag, etiquetándonos en marketing-IES21, ¿sí? Y dicen, yo estuve ahí, vos no viniste, te lo perdiste. Entonces, con eso, después vamos a hacer un sorteo, los chicos de Relaciones Públicas lo van a hacer. Quiero agradecer enormemente, más allá de la presencia y de la voluntad de Miguel, de su enorme generosidad, la presencia de todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado como yo, que haya sido nutritivo para ustedes, profesional e intelectualmente. Muchas gracias a los profes, a la directora académica que también nos acompaña, a todos los profes y fundamentalmente a todo el área de comunicación del IES y a los chicos de soporte de laboratorio que hacen posible la transmisión y la organización de toda esta actividad. Los esperamos con y métanle también hashtag Marketing Inspiration, que espero
que Miguel haya podido inspirarlos para hacer las cosas como se deben hacer, que es bien. Así que nada, muchas gracias, Miguel.